En la hora de la verdad, Cangrejo Editores presenta Tomémonos un libro. Tomémonos un libro con Cangrejo Editores. Hoy un excelente libro sobre un tema apasionante, hermoso, que muchos tienen olvidado. Lo que fue el manejo administrativo que impuso España en estos lugares en la época de la colonia. Los gobernantes españoles de la Nueva Granada. Un libro magnífico del señor coronel Alfonso Plazas Vega, a quien saludamos en la mañana de hoy. Señor coronel, muy buenos días. Muy buenos días, apreciado ministro. Muy buenos días a todo su equipo de trabajo y a su inmensa audiencia nacional e internacional. ¿Qué lo movió a usted a escribir este libro? Y si tuviera que explicarle a nuestros oyentes en pocas palabras cuál es la esencia del libro y qué es lo que tiene de interesante y de apasionante para que nadie se pierda la lectura de esa obra, ¿qué diría? Ministro, tal como lo dijo el académico Antonio Cacua Prada, este era un trabajo que hacía falta. Hay algunas obras históricas que recopilan en mini biografías las tareas cumplidas por los presidentes de Colombia, pero después del establecimiento de la República. Entre ellas una del suscrito que así se llama, Presidentes de Colombia, agotada hace años. Y se ha escrito mucho, ministro, sobre la independencia, sobre la patria boba y sobre las guerras por la libertad de las 5 naciones de Bolívar. Se ha escrito sobre la campaña libertadora de 1819, cuyo bicentenario pasó prácticamente desapercibido, seguramente por escasez de fondos económicos debido al estado famélico en que Santos dejó a Colombia. Pero un libro con las ejecutorias de cada uno de quienes gobernaron a esta nación, a Colombia, cuando éramos parte de España, eso no se había hecho. Era un libro que hacía falta. ¿Qué hicieron los españoles en este país? Eso pasó al olvido. Entonces, se viene difundiendo una historia especulativa y politizada. Sin estudiar ni enseñar lo que fue la colonia, se viene hablando sobre la atroz conquista española y el sometimiento brutal de los indígenas. Y hay mucho de cierto en todo eso, pero también se nota el interés de crear una lucha de clases en la misma historia patria. A propósito, ayer unas hordas de indígenas derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en el Cauca, algo muy parecido al derribo e irrespeto de monumentos acaecidos recientemente en los Estados Unidos, pero esto es al margen. Inicialmente lo que intentamos hacer fue un ensayo para presentarlo en Oviedo, España, con el fin de concursar en una convocatoria que hay anualmente sobre lo que se llama el Premio Anual Gaspar Melchor de Jovellanos, que se entrega anualmente en Oviedo. Concursan en él todos los países de habla hispana, incluye por ejemplo Filipinas, toda la América Latina, es enorme, Estados Unidos porque tiene una amplísima cantidad de hispanoparlantes. Profesores de historia de la mayor erudición se presentan con sus trabajos. Lo primero que hay que lograr es que el trabajo sea admitido, para lo cual pues hay que cumplir unas condiciones básicas bastante exigentes. Así lo hicimos. Concursaron unos 500 ensayos, fueron admitidos 148, entre ellos el de gobernantes españoles de la Nueva Granada, del cual estamos hablando. Al final, pues, me enviaron una nota muy amable en la cual reconocían mi esfuerzo y me notificaban el nombre del ganador. Entonces, mi editor, Víctor Hugo Cangrejo, me dijo que hiciéramos un libro con ese trabajo. 6 meses más de trabajo y lo tuvimos listo. Pero el editor me manifestó que era importante que figurara debajo de mi nombre la expresión miembro de la Academia Colombiana de Historia. Bueno, entonces consulté con la academia y me dijeron, claro que sí, está en todo su derecho, pero es necesario que un académico revise el trabajo. Fue escogido el doctor Antonio Cacua Prada, el más calificado de los académicos de la historia en este momento en Colombia. Me pidió el trabajo y me informó que se demoraba un poco y a los 6 meses me visitó en la Escuela de Infantería y me entregó el trabajo con observaciones en todas las hojas. El doctor Cacua no solo es académico de la historia, sino que es académico de la lengua. De modo que recibí unas pocas correcciones historiográficas y una magistral clase de buen castellano. El libro se publicó. En septiembre de 2017
en sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Colombia se hizo la presentación del libro con un lleno total. Miembros de la institución militar y policía, oficiales, suboficiales, un grupo importante de congresistas y varios exalumnos míos. Usted nos acompañó en esa ocasión, ministro, recuérdelo. El libro fue presentado por el doctor Cacua Prada y por el presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, doctor Miguel Santamaría Dávila, quienes fueron muy generosos conmigo y con el libro en sus palabras. Este es un libro, ministro, que debería ser parte de la bibliografía de colegios y universidades. No sé si el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación de departamentos y de los municipios se animen a hacerlo, porque los libros de la izquierda sí pululan en esas bibliotecas. Pero pues vamos a hablar del contenido del libro. El libro, como su nombre lo indica, refiere los acontecimientos en las diferentes partes en que se divide la época de la colonia. Primero, el descubrimiento y conquista. Después, el gobierno de la Real Audiencia. Después, el gobierno de los presidentes de la Nueva Granada, comprendiendo dos épocas que tuvo esta parte. La llamada época de los togados y luego la época de los militares. La época de los militares fue el resultado de los levantamientos de pijaos en todas sus tribus, de los panches, y después pasamos al punto de la creación del primer virreinato de la Nueva Granada, que fue en 1717, que no dio resultado. Y entonces volvimos a presidentes de la Nueva Granada y hubo 4 presidentes más. Y viene luego lo que se llama la época de oro del virreinato, que empieza en 1740 y se extiende hasta el grito de independencia en 1810. Hay que decirlo, tuvimos excelentes gobernantes, no todos, claro está. En especial el virreinato fue una época de oro. Sin embargo, los últimos virreyes fueron deplorables, debido en buena parte a la intensificación de la guerra entre Inglaterra y España y el incremento de los impuestos en las colonias, que fueron los que generaron el levantamiento de los comuneros y a la larga nuestra independencia. Finalmente, se relacionan los virreyes durante la guerra de independencia, que no pudieron gobernar, algunos ni siquiera llegaron a la capital del virreinato. El único que lo logró fue el general Sámano, que pues era un virrey títere, el que manejaba siempre a las cosas era Pablo Morillo. Y lo único que hizo Sámano fue fusilar a los patriotas que lo habían sacado de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, cuando él era el coronel comandante de la guarnición de Amar y Borbón en Santa Fe de Bogotá. En la medida en que se avanza haciendo el recuento de los gobiernos, se encuentra uno con acontecimientos que trascienden. Entonces allí se hace una crónica. Y los temas escogidos pues son los más mencionados en charlas y en comentarios de prensa, en la academia, pero la gente como que conoce el título del tema, pero no conoce su contenido. En el libro Gobernantes Españoles de la Nueva Granada escribimos esos contenidos. Algunas de las crónicas las hemos difundido en el blog El Parche del Capuchino. El libro, ministro, Gobernantes Españoles de la Nueva Granada, impreso por Cangrejo Editores, está de venta en las principales librerías del país, en particular la Librería Nacional. Como muchas librerías están cerradas por la pandemia, pues se puede adquirir entrando a la página web de Cangrejo Editores, www.cangrejoeditores.com, y le será enviada a su casa en menos de 72 horas. Yo pregunto a los colombianos que tanto quieren este sufrido país y que tiene tanta historia, amigos, ¿han visto el monumento a la Gaitana? ¿Saben quién fue esa mujer? Ahora, la persona que está siendo torturada en el monumento, ¿saben quién es y por qué lo están torturando? ¿Han oído hablar del cacique Calarcá? ¿Quién era? ¿Saben dónde se fundó inicialmente la capital del departamento del Tolima? ¿Por qué se trasladó de allí? ¿Quién fue don Baltasar? ¿Han oído hablar de un galeón español hundido cerca a Barú, el galeón San José? ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué se hundió? ¿Quién lo hundió? ¿Fue un accidente? ¿Por qué llevaba tanto dinero y tantos tesoros? Preguntas que no tienen respuestas en el común de las personas. ¿Sabían cuál ha sido la más grande flota inglesa reunida para un combate antes del siglo XX?
Dicen que fue la del almirante Nelson que destruyó a la Armada Invencible Española en Trafalgar, pero no fue así. ¿Saben quién fue don Blas de Lezo? ¿Saben desde cuándo la ciudad de Cartagena es la capital alterna de esta nación que se llamaba Nueva Granada y hoy se llama Colombia? ¿Quién fue el almirante Vernon y cómo se llamaba la hacienda del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington? ¿Saben por qué el fundador del periodismo colombiano es un cubano? ¿Conocen su nombre? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Pueden creer, amigos colombianos, que un médico investigador de plantas para ser utilizadas en tratamientos de las enfermedades antiguas tuvo que tomar los hábitos de sacerdote para poder contar con el apoyo del reino español en sus investigaciones? ¿Quién fue? ¿Y qué gran hazaña investigativa dirigió en nuestro territorio? ¿Saben los colombianos qué otros piratas asaltaron a Cartagena de Indias antes del conocido asalto de Vernon? ¿Y qué me dicen de las cosas viejas que son del tiempo del ruido? ¿Y qué sabemos de la Inquisición? ¿Y de un virrey que tomó los hábitos de sacerdote después de ver su propio entierro? ¿Y cómo fue eso de la revolución de los comuneros? ¿Dónde nació la expresión de que lo pusieran en la picota pública? ¿Sabían, compatriotas, de un virrey de la Nueva Granada que era un obispo? ¿Y cuáles curas fueron presidentes de la Nueva Granada? ¿Y qué pasó con la primera ciudad que se fundó en nuestro territorio y que luego desapareció? Estoy hablando mucho antes de lo de Gramalote, ¿no? ¿Pueden ustedes creer que este fue un país mayoritariamente gobernado por militares en la época de la colonia? Y que lo que construyeron sin la tecnología de hoy no se cae si no lo destruyen a propósito. Las cosas las hicieron para dejarlas bien hechas. ¿Conocen los amigos colombianos la historia del Canal del Dique? Bueno, yo digo a los colombianos, si usted, amigo colombiano, dejó de contestar algunas de estas preguntas por amor patrio nada más, lo invito a adquirir este libro. No permita que le pase la vida desconociendo lo que todos debemos saber. Por eso un profesor de historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, don Abel Cruz Santos, se inventó un estribillo que dice: Pedrosa, Guerrero, Jorge Villalonga, primeros virreyes que España mandó, Eslava, Pizarro, Solís, de la Cerda, Guiriora, quien Flores después reemplazó, y Góngora Ilustre, con Gil y Espeleta, después Mendinueta y Amario Borbón. En la independencia, don Benito Pérez, en Ciudad del Istmo, su sede sentó. Antiguamente había que conocer la obra de los españoles en el estudio del bachillerato y en la universidad. Es que antiguamente se estudiaba historia, mi apreciado ministro, y creo que con esto estoy a su disposición para cualquier inquietud. Si usted le pregunta a un estudiante universitario en Colombia o a un recién graduado quién fue Andrés Díaz Venero de Leiva, le pregunta en qué equipo juega. Sí, claro, Sí, y así no, es, así es. uno de los grandes gobernantes que puso España en esta región, en la Nueva Granada, y que marcó toda una época. Si usted pregunta Claro. por el derecho indiano, dirán que es el derecho que tienen los indígenas a tumbar la estatua de Belalcázar. El Sí, derecho indiano es el más grande monumento de derecho internacional de la época, que fue el origen del derecho internacional público, el derecho así indiano. es. Y ustedes pueden ir a Sevilla y pueden entrar a los archivos del derecho indiano, que son un verdadero monumento a eso que se llama hoy el derecho internacional humanitario. ¿De dónde viene ese derecho? Del derecho indiano. Y esas son las cosas que ignoramos, porque eso para qué aprenderlo y para qué estudiarlo. Este es un libro apasionante. Las preguntas que usted hizo le abrieron el apetito a muchos. Gobernantes españoles de la Nueva Granada, de Cangrejo Editores. Pues, señor coronel Luis Alfonso Plazas, este libro circulará de mano en mano entre los colombianos que quieran saber de dónde venimos y cómo fue este país y por qué muchas de las cosas que hay hoy en Colombia se explican por aquella época que tantos quieren olvidar, pero olvidar simplemente por ignorancia, no porque la quieran superar después de conocerla, sino simplemente porque no saben qué pasó en esta Nueva Granada.
Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, inmensamente agradecido y muchos éxitos con gobernantes españoles de la Nueva Granada. Muchas gracias, ministro. Un saludo de compatriota y de amigo y de admirador suyo. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, y les tenemos regalo. Las 3 primeras llamadas que se registren en el programa, pero con una clave. La clave es Yo Leo Historia con Cangrejo Editores. Repito, Yo Leo Historia con Cangrejo Editores. Las 3 primeras llamadas a los teléfonos 340-6742 o 287-0992 harán a quien haga la llamada y a quien dé la clave, Yo leo Historia con Cangrejo Editores, a un libro que le enviaremos sin ningún costo con el envío. Yo leo Historia con Cangrejo Editores. Gobernantes españoles de la Nueva Granada. Apasionante. Es una verdadera novela, pero de las buenas, escrita por el coronel Alfonso Plazas Vega. De modo que quedamos esperando sus llamadas. Y por ahí están timbrando los teléfonos, doctor Londoño. Ya están timbrando, sí, claro. Sí, los oí al fondo, los oí hace un momento al fondo ya timbrando los teléfonos. Y es que yo le digo, después de esta clase magistral del coronel Plazas, pues mejor dicho, el antojo de leerse ese libro es todo. Me le apunto. Bueno, una maravilla. Cangrejo Editores. Tomémonos un libro con Cangrejo Editores. Ya les contaremos quiénes fueron los ganadores de los libros después de dar la clave Yo leo Historia con Cangrejo Editores. Vamos pues, que tenemos muchos temas que comentar adelante. Hasta aquí la cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 47 minutos. En el mes del amor y la amistad, regale amor, regale compañía, regale un libro de Cangrejo Editores. Visite la página www.cangrejoeditores.com y encuentre las mejores opciones.